Bueno, muy buenas noches a todos los presentes, a las personas que nos acompañan desde la virtualidad. Bienvenidos, gracias por compartir este espacio con nosotros. La Caja de Compensación Familiar Cajamat, su directora, la doctora Marta García, y la jefa de programas especiales, la doctora Adi Martínez, le dan la bienvenida hoy a esta conferencia titulada Estrategias Pedagógicas en el Hogar para Niños de Primaria con Dificultades de Aprendizaje. Tema muy importante donde vamos a definir qué es los problemas de aprendizajes y cuáles son las estrategias que debemos de utilizar nosotros como padres para el mejor conocimiento y el mejor desarrollo y habilidades de los niños. Hoy nos acompaña como ponente la doctora Rosana Narváez. Doctora Rosana, bienvenida. Gracias por compartir con nosotros este espacio. Buenas tardes. Muchas gracias, Omar, por la invitación que me has hecho en esta tarde para tratar este tema tan importante y hermoso que es estrategias pedagógicas para abordar a los niños en casa, porque realmente es importante como padres tener herramientas para poder trabajar con nuestros niños. Bueno, gracias a usted, doctora, por aceptar esta invitación. La doctora Rosana es licenciada en psicopedagogía y psicología. Actualmente radica en el país de Costa Rica y pues está de vacaciones. Hicimos contacto con ella para que nos acompañara como ponente de esta conferencia. Y nos acompaña como moderadora la doctora Ubis Marín Labarcé. Doctora Ubis, bienvenida. Gracias por compartir con nosotros este espacio. Gracias, Omar, por la invitación. Gracias a esta prestigiosa empresa Cajamat por darnos la oportunidad de estar acá con ustedes. Como decía la doctora Rosana, un tema muy importante que diariamente lo vivimos y la idea es mejorar esas estrategias para que nuestros chicos salgan adelante. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. La doctora Ubis es psicóloga, actualmente trabaja en la Clínica General del Norte. Bueno, vamos a continuación con esta conferencia. Las personas que están presentes, las que están virtualmente, pueden hacer sus preguntas al final de la conferencia, que vamos a hacer un taller, así que estén muy pendientes en el tema. Adelante, doctora Ubis, bienvenido. Listo. Bueno, en estos momentos estamos viviendo un proceso de formación a nivel académico, donde nosotros como padres, ¿sí? Debemos tener el compromiso de acompañar a nuestros niños en casa, en el hogar, con sus tareas. No solamente la recomendación o digamos el compromiso es para la institución, ¿no? Sino también nosotros como padres buscar la estrategia y el apoyo en el hogar para estos niños. Entonces, doctora Rosana, eh, adelante. El tiempo es mío hoy. Sí, señorita. Gracias. Bien, iniciamos con esta frase que dice, una realidad inesperada e impuesta. Un obstáculo es una oportunidad para crecer. ¿Cierto que sí? Y podemos pensar que en ocasiones nos sentimos que tenemos una montaña porque no sabemos cómo estudiar con nuestros hijos. No tenemos a veces ideas, se nos acaban los recursos, se nos acaban las ideas y decimos, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Pero siempre debemos de tener en cuenta que un obstáculo es una oportunidad y estas situaciones nos permiten a nosotros crecer y adquirir destrezas para poder cumplir el rol en casa de maestros. Y vamos a decir, no soy el maestro, pero sí, somos maestros en casa. Bien, veamos esta pequeña reflexión y dice, verse en la necesidad de apoyar el proceso educativo como una especie de profesor particular puede generar muchas dudas. ¿Sí o no? Claro que sí, ¿verdad? Como maestro y decimos, no estoy en el salón de clase, de pronto mi hijo tiene una tarea, no manejo el tema y es ahí donde empiezan las muchas dudas.
¿Cómo hago? Y más que todo, si tenemos alguna dificultad nosotros personalmente, ¿cómo hago para ayudarlo? ¿Qué voy a hacer para que este niño entienda la materia? Porque es una realidad que a veces los niños llegan vacíos a casa. Han recibido información, pero esa información no la han asimilado. Entra y sale. Y somos nosotros en ese momento donde tenemos que entrar a hacer nuestra parte. Sin embargo, en estos tiempos en los que nos vemos en la obligación de adaptarnos a nuevos paradigmas, desempeñar pequeñas acciones y volver a lo básico puede resultar de gran ayuda. Y no vayamos muy lejos. Esto del COVID, la pandemia, ¿qué fue lo que hizo? Trasladar la escuela ¿a dónde? A casa, ¿verdad? Y ya los maestros, con todo el respeto, no tenían ese acceso, sino que definitivamente tuvieron que hacer uso de nosotros, tuvieron que recurrir a nosotros, ¿verdad? Y nos convertimos en maestros. El maestro, claro. Sobre todo cuando nosotros como padres trabajamos, tenemos compromisos con nuestro trabajo y llegar a la casa, encontrar donde el niño no ha hecho tareas, donde ya son las 7 de la noche, donde ya no es hora para hacer tareas, porque es un niño que se levanta desde temprano, va a la escuela, de pronto tiene el refuerzo o no tiene, digamos, el acompañamiento en casa. Entonces es muy dificultoso para él y para nosotros como papá llegar en esa hora, doctora, a hacer tareas, imagínense. Es así, Ubis, tienes toda la razón. Bien, y es por eso que es importante que como padres nosotros iniciemos ese proceso de tener a la mano esa herramienta que son lo que le llamamos estrategias pedagógicas o de aprendizaje en el hogar. Agreguemos un poco, ¿verdad? Cada niño tiene su particularidad. Algunos son que quizás son niños que tienen la bendición de asimilar con facilidad, tienen destrezas, que eso les ayuda a ellos a entender, comprender y trabajar, ¿verdad? Pero tenemos otros niños que no tienen esa particularidad, que tienen deficiencias, a los cuales nosotros le estamos llamando dificultades de aprendizaje. Algunos niños presentan esas características y también es importante nosotros saber que para todo, para cada niño, según sus condiciones, según sus características, debemos de saber cómo abordarlos como maestros y como padres. ¿Qué son estrategias pedagógicas? ¿Qué son estrategias de aprendizaje? A ver, sencillamente son procedimientos que nosotros tenemos que realizar para facilitarle a los niños la adquisición de conocimiento. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra eso? ¿Y qué es lo importante aquí? La estimulación adecuada, porque sencillamente tenemos también que hacer el papel como aquí de psicólogos también, ¿verdad? Claro. Y buscar la manera de estimular a los niños para que ellos vean ese aprendizaje como una necesidad, que no vean eso como una camisa de fuerza, sino como un deber y un derecho y que tomen conciencia y que hagan reflexión que no es para el momento lo que aprenden, sino también va a ser para su futuro. Entonces es aquí donde hablamos de esos procesos cognitivos. Esos procesos cognitivos tienen sencillamente se les llama técnicas de aprendizaje. Y yo sé que nosotros, los que estamos acá, los que están acá en línea, los que estamos aquí presentes, conocemos muchas técnicas de aprendizaje. Pero hoy día, esas técnicas quizás podemos decir que no tienen el mismo resultado que las que tenían anteriormente. Que hoy día nosotros tenemos que utilizar técnicas de aprendizaje mucho más modernas y acorde a las particularidades de nuestros niños, porque nuestros niños son niños que están bastante estimulados a nivel neurológico y ese es el obstáculo que también encontramos al trabajar con ellos en casa. Bien, hablemos de
Todos somos diferentes. Los dedos de la mano son diferentes, ¿verdad que sí? Y si los dedos de la mano son diferentes, todos también, nuestros hijos, en el caso de nosotros, si tenemos hijos, cada uno de ellos tiene su particularidad, cada uno de ellos tiene su forma de aprender. De aprender, claro. Y a veces, como padres y también en las mismas instituciones, a todos los meten en el mismo saco. Al meterlos en el mismo saco, sencillamente la materia para todos va a ser la misma. La manera como van a aprender va a ser la misma. Pero no, cada uno de ellos tiene su estilo o tipo de aprendizaje. Y vamos a hablar hoy de estos tipos de aprendizaje. Tenemos aquí el aprendizaje visual y como la misma palabra lo dice, es ese aprendizaje que se da a través de las imágenes, ¿verdad? Que se da a través de gráficos. De la visión. O sea, que el niño puede aprender a través de visualizar videos, lecturas, ¿sí? Muy bien, así es, Ubi, a través de imágenes. De hecho, yo no sé, en el caso tuyo, Ubi, ¿verdad? Sí. Cuando vemos los niños traen sus evaluaciones a casa y ellos en sus evaluaciones, en sus trabajos o en sus libros tienen ese refuerzo que son las imágenes. ¿Por qué tendrán esas imágenes? No, esas imágenes no están ahí porque sí. Esas imágenes están ahí porque son herramientas que le van a ayudar al niño a poder comprender la materia, ¿verdad? Entonces es por eso que esas imágenes vienen incluidas en ese material que el niño está trabajando. Entonces, vemos que algunos niños aprenden a través de la visión, a través de los dibujos, a través, de hecho, los mapas conceptuales que muchos de nosotros hemos trabajado, es aprendizaje visual porque ordena la información visualmente. Luego tenemos el aprendizaje auditivo. Niños que les encanta, les gusta la música, les gusta que les hablen, incluso nosotros mismos, ¿verdad? Y que prefieren que la información se la den a través del diálogo. ¿Y cuál sería mejor? ¿La visual, la auditiva o cuál? ¿Cuál crees que, o cuál utilizan más los niños? Realmente todas son buenas. No hay ninguna buena, como decimos, no hay sentimientos buenos ni sentimientos malos, ¿verdad? Lo mismo sucede en el aprendizaje y en los tipos de aprendizaje. Y es bueno utilizarlos todos. Pero ¿qué pasa? Que algunos niños van a aprender de una manera mejor y otros de otra forma, ¿verdad? Algunos, exactamente. La parte visual, la parte auditiva y la parte... Y no solamente que desarrollan, sino que adquieren el conocimiento con más facilidad, ¿ya? Entonces, este aprendizaje auditivo, a veces nosotros decimos, ellos, algunos, de hecho, los jóvenes son los que más utilizan la música para estudiar. Yo no sé, los que están allí, los que estamos acá, yo no lo puedo hacer. Yo no puedo estudiar con música. Me pierdo totalmente. Pero hay algunas personas que tienen sus audífonos puestos y al mismo tiempo están escuchando. Al mismo tiempo asimilan. ¿Por qué? Porque su fuerte es el aprendizaje auditivo, ¿verdad? De hecho, las personas que estudian idiomas, si tienen si esa es la forma de ellos aprender, se les hace mucho más fácil el estudio, ¿ya? Porque la conciencia fonológica hace parte del aprendizaje auditivo. Luego tenemos el aprendizaje kinestésico. ¿Qué es aprendizaje kinestésico? Conozco muchos casos de niños que no pueden estar sentados. Tienen que estar dando vuelta, ¿verdad? Se levanta, se para de la silla, no centran de pronto la atención por estar pendiente de otras cosas, de pronto las partes llamativas, ¿sí? Toda esa parte hay que mirarla también. Entonces, vean ustedes, y a muchos de nosotros nos molesta, venga, siéntese. Pero es que esa es la forma de ese niño, aprende a través de su cuerpo, aprende a través de lo que hace. Qué lindo, no sé, como maestra también en la experiencia, a los niños les gusta tocar, ¿verdad? Palpar,
rompecabezas, armar maquetas. Entonces, esa es la manera como muchos niños también aprenden, y ese aprendizaje kinestésico es una forma, y hay muchos niños que su forma de interiorizar el conocimiento es de esa manera, usando su cuerpo, ¿verdad? Para poder entender, comprender y asimilar. Bien. Iniciando la charla, hablamos de estrategias pedagógicas para abordar los procesos de aprendizaje a niños con dificultades de aprendizaje. Hoy nos vamos a enfocar en dos trastornos que son muy comunes, ¿verdad? Hoy día, porque hay muchos, de acuerdo al DSM-5, el Manual de Psicología y Psiquiatría, hay una lista innumerable, pero lo que más se está presentando hoy día son dos trastornos específicos, y vamos a hablar de ellos más adelante. Trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué involucran los trastornos del neurodesarrollo? Los trastornos del neurodesarrollo son pues un conjunto de síntomas heterogéneos. No solamente hace referencia a una situación, a una característica, sino a muchas características en un individuo, a lo cual le llamamos trastornos comórbidos. ¿Qué son esos trastornos comórbidos? Dos situaciones en una misma persona. Una persona puede tener TDA o puede tener TEA al mismo tiempo. Trastorno de déficit atencional, ya sea con hiperactividad o hipoactividad, o trastorno del espectro autismo nivel 1, nivel 2 o nivel 3, donde se compromete la parte del cerebro. Los neurotransmisores no están funcionando, no están conectando, y la información que la persona recibe no la está procesando adecuadamente. Nuestro cerebro es como la computadora, ¿sí o no? Y cuando un cablecito de la computadora, ahí está el técnico, no está funcionando bien, ¿qué es lo que pasa? Hay problemas, ¿verdad? Así es nuestro cerebro. Así son los trastornos del neurodesarrollo. Somos una composición de cables, vamos a decirle así, para entenderlo mejor, en nuestro cerebro, que se llaman, y esos cablecitos en nuestra mente se llaman neuronas. Y esas neuronas se conectan una con la otra, pero muchas veces esas neuronas no están conectando bien. Y al no estar conectando bien es cuando tenemos estas situaciones, ¿verdad? Ahora, ¿qué causan estos trastornos del neurodesarrollo? Algunos son hereditarios, algunos son del ambiente, ¿verdad? Por alguna situación que el individuo sufra. Y no voy a hablar del niño nada más, también las personas adultas. Hay personas que su infancia ha sido regular, pero que cuando llegan a la juventud, a la adolescencia, sufren algún accidente y hay alguna atrofia a nivel neurológico, a nivel de su cerebro, y ahí tenemos un problema, ¿verdad? Entonces, en el caso de los niños, es por eso, y es muy importante que como padres estemos atentos a la educación de nuestros hijos. Cuando el niño llega a la casa, ahí no termina el día académico de nuestros hijos, el día escolar. Ahí comienza la segunda parte. Y es cuando nosotros como padres tenemos la tarea de llamarlos: vení, mi amor, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué viste? ¿Qué aprendiste? Y ahí nosotros vamos vamos observando cada día la conducta del niño, cómo llega. También hay que tener en cuenta cómo se va y cómo viene, si viene triste, si está muy cansado, si está alegre, si tiene la motivación de realizar esas tareas. Y también el recitar de la información que recibió del día. Si es un niño que ha aprovechado y que está bien, es un niño que tiene la capacidad de recitar la información que recibió en el día. Y ahí nosotros estamos dándonos cuenta de esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo comienzan los trastornos del neurodesarrollo? En su mayoría desde que están pequeños, desde su infancia, ¿verdad? Desde el vientre prácticamente. Desde el vientre de la madre. Ya, exacto, ya empieza
a mirar esa parte neuronal del cerebro y todo. ¿Sí? De La hecho, formación. hablamos de la estimulación intrauterina y lo sabemos muy bien, ¿verdad? Cuando hay adecuada estimulación intrauterina es muy favorable y tengamos muy seguro que nuestros niños van a tener un desarrollo cognitivo muchísimo más aventajado que otros niños que no han recibido esa estimulación intrauterina, ¿verdad? Entonces, a veces se tornan o son de carácter crónico, a veces pues son situaciones que se pueden manejar y que hacen que ese niño o esa persona sea funcional, como a veces no hay funcionalidad. Dependiendo del nivel, del grado del trastorno, así va a ser también el desempeño social del niño. Bien. Ahí les traje una lista, pero realmente hoy solamente quiero tocar dos trastornos del neurodesarrollo y tocarlo en el sentido de darles estrategias de cómo trabajar con ellos en casa, porque yo sé que muchos vienen con esa expectativa. ¿Cómo trabajo con mi niño en casa que tiene un trastorno del neurodesarrollo, ya sea un TEA, que es un trastorno del espectro autismo, nivel 1, nivel 2, nivel 3, o cómo trabajo con mi hijo que tiene un trastorno por déficit atencional, ya sea por hiperactividad, por hipoactividad o combinado? Entonces, vamos a ver aquí. Hay una lista ahí, pero no quiero que toquemos los demás. Ahí están, ¿verdad? Pero hoy solamente vamos a tocar estos dos. Ok. Bien, vamos a ver este videíto, ¿verdad? Para ver si alguno de nosotros, no crean, si ven algo allí, es casualidad. No vayan a decir, ese soy yo, es casualidad. Se vayan a identificar con una persona del video. Steven. Ay, mami, no me hagas así, ¿ok? Pues es que no le apuras, estás jugando. Es que yo estoy viendo ahí que está el papel. Yo estoy viendo lo blanco. Lo estoy viendo lo blanco. Ya. Vean, el pobre Esteban, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? Steven. Ay, mami, no me hagas así, ¿ok? Pues es que no le apuras, estás jugando. Es que yo estoy viendo ahí que está el papel. Yo estoy viendo lo blanco. Lo estoy viendo lo blanco. Vean, una realidad que se vive diariamente, ¿verdad? El pobre Esteban, como le dice la mamá, ¿verdad? Qué frustrante. El chico frustrante y me imagino a la mamá también. Pero si yo soy empática, le decía aquí a mi colega, Ubis, a veces hay que colocarse en la piel del niño, le dije. Es una expresión, ¿verdad? Claro que sí, porque al igual tenemos que colocarnos en la piel, en los zapatos de él, porque al igual como les decía anterior, tienen cansados, ya la hora no es la hora adecuada de hacer las tareas. Entonces Eva tiene tarea, pero yo estoy cansada, quiero acostarme o tengo que hacer de comer para que puedan comer. Entonces es bastante dificultoso. O sea, a veces nosotros nos llenamos como de rabia y pegamos, porque llega el momento en que pegan. Y pobre Sebas es el que asume las consecuencias. No sé si ustedes logran ver, pero pareciera que no es como, y no es una hora como muy temprano, ¿verdad? Ya es tarde. Y entonces como a veces uno dice y se le pasan ciertos detalles. Pobre se ven, ¿verdad? Está mirando lo que ella está haciendo.
cansado, ¿cierto? Podemos decir que este niño tiene un trastorno. Sí, posiblemente, ¿verdad? Pero a veces quizás tampoco no es. Pero si lo tiene o si no lo tiene, es nuestro deber tener la debida paciencia con él. ¿Sí o no? Porque ¿quién es el adulto? Él es el niño, ¿cierto? Y la adaptación es para nosotros, no es para el niño. Y este proceso, no sé si ustedes, los que están aquí, los que están en línea, no sé si están en la línea educativa, estudiando algo que tenga que ver con educación. Y en Costa Rica hablamos de inclusión, yo no sé acá, ¿verdad? Hablamos de adaptaciones, hablamos de apoyos educativos. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Que esa inclusión, esa adaptación y todo eso es para nosotros. Bueno, pues sí, hay algunos colegios, no todos, pero hay unos que no tienen la inclusión o por lo menos te reciben al chico, ya saben que tienen el diagnóstico, pero no hacen los planes adecuados para ellos, ¿ya? No, todas las clases son iguales para todos, ¿ya? Viendo que hay una deficiencia atencional, de pronto que puede haber un TEA o algo, pero al igual no logran realizar esos planes, no cumplen, ¿sí? No cumplen con esas adecuaciones que deben tener para el niño. Bien, vamos a hablar de estas estrategias para ayudar a niños con autismo en el hogar. Vamos a hablar de estas estrategias. Oigan, pero también les quiero decir algo. Estas estrategias también nos sirven para trabajar con todos los niños. ¿Ya? Con todos. Porque lo que necesitan ellos lo necesitan todos. Y cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de adaptación dentro del aula, dentro del salón, no es solo para el niño particular. Esa inclusión es para todo. Esa adaptación es para todo el grupo. Y muchos dirán, ¿y cómo hacemos eso? No es difícil. O sea, muchos dirán, ay, usted no ha sido maestra. Sí, he sido maestra. Y me ha tocado hacer eso, ese proceso de inclusión, ese proceso. Y vamos a hablar de estas estrategias y tenemos la primera estrategia que dice agenda o panel visual para anticipar rutinas. Si mi niño tiene una agenda diariamente de lo que él va a ir a hacer, vamos a evitarle ansiedades. Porque pregunta, ¿cierto que a nosotros nos causa ansiedad lo nuevo? ¿Cierto que sí? Ahora, ¿qué más a un niño? Si yo preparo a mi hijo todos los días y le digo, bueno, mi amor, ¿qué es lo que vamos a ver mañana? La agenda es el horario. Es el horario de clases. Pero muchas veces algunos padres tienen el hábito de decirles, vaya y ordene sus libritos, mi amor. Otros por querernos quitar el tiro, perdone la expresión. Exactamente. Le quitan la responsabilidad, pero al igual de todas maneras, es necesario que nosotros como padres estemos observando si ese niño está cumpliendo con su horario. Muy bien, entonces, muy importante hacer esa agenda. Y vean qué bonito sería si esa agenda es de carácter pictográfico. ¿Saben qué es carácter pictográfico, verdad? Con dibujos. Si ese niño visualiza, ya estamos utilizando el aprendizaje visual, ¿qué es lo que va a ver en cada hora de clases? Ya él va ¿qué? Preparado emocionalmente y nada lo va a agarrar desprevenido y su nivel de ansiedad, ¿qué va a pasar? Va a disminuir. Exactamente, y mucho más a los niños con estas características. Lo otro, es muy importante también delimitarle el espacio en casa de trabajo al niño. Vean, en ocasiones, y lo voy a decir porque lo he visto, nuestros niños estudian en cualquier lugar, en la mesa, en la cama, ¿verdad que sí? Y eso no es bueno. Ellos tienen que tener un espacio preciso. ¿Para qué? Para que creen rutinas, para que interioricen la información con mayor facilidad y de hecho eso se llama programación, PLN, programación. Al estar programado va a ser mucho más fácil para el niño. Lo otro, hay que prepararle el ambiente.
Yo tengo que preparar el ambiente donde mi niño va a estar. ¿Cómo tiene que ser ese ambiente? Un lugar como fresco, con ventilación, ¿cierto? Donde no hayan distractores, que la silla y la mesa sea ergonómica. Ergonómica significa cómoda, donde los piececitos del niño, dependiendo de su estatura, Lleguen al suelo, lleguen al al piso. Al claro. piso, muy Eso bien. le da Uy. mucha seguridad al niño al sentarse en la mesa y tener la silla y con los pies en el suelo. Muy bien. Estructurar ese lugar. Bien, ¿verdad? Ahora, en la mesa, ¿qué significa estructurar? Muchas veces también tenemos la mesa llena de todo. Y cuando el niño va a estudiar, tiene que tener única y específicamente los materiales que va a, ¿qué? A utilizar. Hay mucha contaminación, digamos, en la mesa, por decir así, contaminación ambiental. Debemos tener los libros, de pronto un plato, un vaso. Sí, entonces hay que buscar el lugar adecuado, como dice la doctora Rosana. Es más, otro objeto distractor también es a veces los padres de familia o con las personas con las cuales conviven, porque de pronto ese niño está haciendo su tarea, pero resulta que allá está la hermanita gritando o el papá tiene el noticiero, ¿sí? El celular. Exactamente. Entonces, obviamente tampoco decimos, no, pero es que no presta atención, pero mira, pero ¿cómo va a prestar atención? Si es que allá tienen el televisor prendido, allá está el celular, allá está la abuela gritando, ¿sí? Entonces, es muy, no es adecuado para él. Gracias, Ubi. A esto le llamamos adaptación del espacio, ¿cierto? Y eso es importante. Tenemos que asegurarnos que los niños terminen y realicen sus tareas. Y a veces, vean lo que hacemos, le colocamos el cuaderno ahí y mi amor haga su tarea y usted ve a ver, ¿verdad? Eso hacemos muchas veces. No, no, no. Yo tengo que estar atento y mirando a ver que él esté trabajando. Y lo otro, a veces por afán, termine rápido, termine rápido. Hay que permitir que el niño desarrolle la comunicación para saber y hacer nosotros esa rectificación de que lo que está haciendo lo está ¿qué? Aprendiendo, ¿verdad? Bien, lo otro es permitir que el niño participe en lo que hace. Permitirle al niño, muchas veces, como dijimos ahorita, le quito la responsabilidad y también yo también me quito el tiro y yo le ayudo a hacer la tarea o se la hago, ¿verdad? Sí, claro, yo le hago la tarea porque al igual, mira la hora que es y no hizo la tarea, tráeme el cuaderno y vamos a hacerle porque mañana le colocan una mala nota, ¿cierto? Entonces no nos importa si no es la nota que le van a colocar al niño o que nos van a hacer el llamado de atención a quién, a nosotros como padres. Exactamente. Para todos. Sí. En general. Es que prácticamente, así como ellos tienen un horario de clases donde toca matemáticas, sociales, español, así tenemos que tener un horario nosotros en nuestra casa, ¿sí? Organizarle las rutinas, el ambiente, el adecuado, ¿sí? Buscar la forma de que ese niño cumpla sus tareas. ¿Cuál sería lo mejor, doctora Rosana? ¿A las 2 de la tarde o 3 de la tarde? Dependiendo de la hora que él llegue del colegio. ¿Sí? Vean, el tiempo recomendable para retomar lo que es la rutina escolar del niño que no termina en la escuela son 2 horas después que llego de la casa, ¿verdad? 2 horas. Entonces, no es que de una vez lo vamos a agarrar y, ¿verdad? Tenemos que darle al niño su tiempo, como decimos, su chance, para que él vuelva a tomar fuerzas y se le recarguen las baterías. Sí. Y por último, estos niños tienden a bueno, excitarse es alterarse, ¿verdad? Alteración. Alterarse. Alterarse, ¿ya? Entonces, tenemos que esperar a que esos niños bajen ese nivel, ¿verdad? Entonces, por eso hay que tener un rincón de descanso. También es importante esa parte. Muy bien, el rincón del descanso puede ser con una sillita o de pronto tapete, una colcha, algo así, donde él pueda ver un ambiente agradable y sepa que ahí va a hacer un break, un descansito. Muy bien. Ahora, ¿ustedes han escuchado hablar de la musicoterapia? Sí, de la quinoterapia. Para estos niños esta técnica es muy buena. Y en casa nosotros podemos utilizar musicoterapia a la hora de hacer transiciones y cambios
de materias o de actividades. Eso les va a ayudar mucho. La musicoterapia, colocar un reggaetón o una champeta, ¿verdad? Eso no. Una música relajante a un nivel adecuado, porque sabemos que estos niños tienen un sentido que, su parte que, Auditiva es muy sensible. entonces tenemos que saber cómo manejar eso, ¿verdad? El lenguaje tiene que ser claro, conciso y preciso. No le voy a decir, sino que le voy a decir, haz la tarea. Tome su cuaderno. Pedro, te dije que vayas y busques el cuaderno que está en la mesa. Por favor, ¿verdad? Estamos ahí. Ser firmes y ponerle límites. Y ser firme no es ser grosero. Ojo con eso. Porque muchas veces la firmeza la convertimos en violencia. Y le decimos una palabrota, lo agarramos, lo tiramos, ¿verdad? No, eso no es firmeza. Y vean, firmeza es hablar con amor. Pero que el niño entienda cuál es la orden que le estoy dando. Pero siempre el amor tiene que ir ahí por delante, ¿verdad? El amor y los límites claros. Vas a sentarte, papi, vas a hacer esta tarea y a esta hora vamos a terminar. ¿Sí? De hecho, es bueno colocarles hasta un reloj ahí para que, ¿verdad? Y algo muy interesante, los niños autistas a veces hay ciertas situaciones que les alteran y nosotros como padres también tenemos que analizar cuáles son las situaciones que generan en ellos esa alteración, ¿verdad? Tenemos que estar muy pendientes, tener como un registro de conducta, qué es lo que a él le está causando este malestar que no le permite tener un comportamiento apto para trabajar. Y la otra cuestión es ser ejemplo y modelo. Ellos están pendientes. Si usted en casa, a la hora que está estudiando con él, llega con los pelos de punta, porque en el trabajo un compañero le dijo, le hizo, y usted llega a su casa y también viene alterado, ¿cómo cree usted que él también va a actuar? De la misma manera, alterado, ¿verdad? Y la perseverancia. Tenemos que ser constantes. ¿Cómo logramos nosotros una meta? Siendo ¿qué? Perseverantes, ¿verdad? Tenemos que ser facilitadores, ayudar al niño, ¿verdad? Tenemos que ser firmes y al ser firmes también tenemos que ser tranquilos, calmados, serenos y ser amables y cariñosos con ellos. Bueno, eso que dice la doctora Rosana es muy importante porque el niño percibe. Ellos perciben, ellos cuando llegan de pronto papá o mamá del trabajo, ellos miran, perciben a uno y todo ese estrés que traemos nosotros o esas ansiedades o ese mal humor, se lo transmitimos a ellos. Entonces, donde encontramos que el niño hizo la pataleta, que no hace caso, que te estoy llamando y no vienes, ¿sí? Pero es por esa irritación que ha tenido y al vernos a nosotros, por eso, como decías tú anteriormente, doctora Rosana, que debemos ser modelos, ¿sí? Para que ellos puedan ver en nosotros un espejo, mirarse en ese espejo. Pero muchas veces nosotros como padres, vuelvo y repito, o sea, es como prácticamente lo mismo siempre, decir, no, pero es que no tengo el tiempo, no tengo la paciencia y es muy importante manejar lo que es la paciencia de nosotros mismos para poder llegar donde ellos. Gracias, Ubi. Bien, vamos a hablar ahora de otra estrategia para utilizarla en niños con trastornos de déficit atencional con hiperactividad o trastorno de déficit atencional en el hogar. Ya sabemos que uno es cuando el niño es como inquieto, hiperactivo, y otro cuando es muy pasivo y que tenemos que, ¿verdad? Empujar, ¿verdad? Porque le cuesta de pronto tener esa chispa, por decirlo así. Exacto, son los extremos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y aquí la compañera dijo algo muy interesante, estas estrategias las podemos utilizar con todos, ¿verdad? Y lo primero aquí es comprender que el niño tiene, en este caso, un TDAH, tiene ¿una qué? Una condición. Muchas gracias. Tiene una condición. Yo tengo que comprender que ese niño tiene eso, ¿verdad? Y a veces no somos realistas con lo que tenemos.
Yo tengo que adaptarme a él, más no el niño adaptarse a mí, sino yo adaptarme a la situación de él, a la condición que él tiene. Gracias, Ubi. Y establecer una rutina diaria, al igual que con el niño autista, con ellos también tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Tenemos promoverle hábitos de estudio. Hábitos de estudio. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo creamos esos hábitos de estudio? Ahorita les voy a dar algunas herramientas para que también ustedes las pongan en práctica, las difundan, las enseñen, ¿verdad? Porque son efectivas. Utilizar estrategias de manejo conductual. ¿Qué significa eso? Tenemos que tener ciertas estrategias como cuáles. Economía de fichas. ¿Han oído hablar de la economía de fichas? Nosotros en casa podemos hacer fichas en donde nosotros el niño adquiriéndola porque hoy alcanzó la meta, ¿verdad? Pero si el niño no alcanzó la meta, le quitó la ficha. Y al fin de semana tienes que tener tantas fichas. Pero, y luego al final, el niño va a tener un ¿qué? Podemos decirlo un premio, en psicología le llamamos un ¿qué? Uy, refuerzo, reforzador. Y estos reforzadores no tienen que ser materiales, sino sociales. ¿Qué son reforzadores sociales? Más nosotros que trabajamos, a nuestros hijos les encanta que compartir tiempo con nosotros. Prefiero ver una película con mami, comer palomitas en casa. Traigamos un helado a casa y compartimos. Jugamos un juego de mesa. No es que lo tengo que llevar al cine, a la playa, ¿verdad? No, no siempre. ¿Saben por qué? Porque eso es hacerle entender al niño que es su deber también. Pero cuando nosotros aplicamos otros reforzadores diferentes a los sociales, el niño va a decir, ah, es que eso, ella me lo da porque yo lo hice. Quiere decir que si quiero lo hago o si no, no lo hago. Entonces lo que tenemos que darle son esos reforzadores como sociales. Nada de estar gastando plata, porque la cuestión no, ¿verdad? No está para eso, ¿verdad? Y en la casa podemos utilizar muchas estrategias y formas para motivar a nuestros hijos. Y por último, hay algo muy importante. El TDA puede tratarse de diversas maneras. Hay muchas maneras de tratar el TDA en casa. ¿Ok? Una de las formas es la forma química, ¿verdad? Bueno, para mí eso sería ya lo más extremo. Y también nosotros tenemos que tener la seguridad si el niño tiene TDA o tiene inmadurez emocional. Porque a veces el niño tiene inmadurez emocional y no tiene TDA. Es un niño que tiene una edad cronológica no correspondiente a su edad mental. Entonces, ¿qué pasa? Que se comporta como un niño inferior a un niño de su edad. Y se cometen muchos errores en ocasiones de decir tiene TDA, cuando lo que tiene realmente es inmadurez emocional. Y como profesionales y como padres tenemos que estar bien seguros de qué es lo que tienen nuestros niños, porque no es fácil, ¿verdad? Medicar a un niño cuando realmente no tiene una condición. Entonces, yo tengo que en este caso buscar la ayuda que necesito profesional para poder estar seguro de que voy a tratar con el niño. Para ese caso es muy importante, digamos, la valoración, ya sea por neuropediatra, que es lo primero que tenemos que hacer. Bueno, primero pasamos al pediatra, ¿sí? Comentamos la situación, vemos el caso, porque nosotros somos observadores y como padres somos los principales en detectar dónde está la falencia del niño. ¿Sí? Entonces a veces decimos o creemos de que no le gusta hablar o le molesta el ruido, ¿sí? O no, o él es así, le gusta estar encerrado. Y ojo con eso, porque los observadores somos nosotros, entonces lo primero que hacer es sacar cita a pediatría, mirar con el neuropediatra para que nos pueda dar una buena valoración. Y ahí pasar a neuropsicología, mirar a ver qué es lo que pasa, y tener un seguimiento, ¿ya? Con ese niño. Gracias, Ubi. Muy bien. Vean, son tantas equivocaciones que cometemos por ignorancia y no porque, ¿verdad? Es porque realmente no manejamos toda la información. Pero, por ejemplo, las personas, los niños tienen tiempos de atención. Yo no puedo pedirle a un niño de 3 años que tenga de 20 a 25 minutos de tiempo de atención haciendo tareas, porque jamás. Pero como no sabemos, entendemos que él lo haga.
Esta tabla que les traje aquí hoy es una tabla que nos ayuda a ver, de acuerdo a las edades, cuál es el promedio de tiempo de concentración de los niños. Por ejemplo, vean allí. Vamos a tomar un ejemplo. El niño de 1 año solo tiene de 3 a 5 minutos. El niño de 6 años de 12 a 30 minutos. El de 9 años de 18 a 45 minutos y así sucesivamente. Y hasta nosotros mismos nos podemos reflejar en esa tabla. ¿Sí o no? ¿Ah? Y algo que les quiero decir, esto de la concentración, de la asimilación de conocimientos, tiene mucho que ver con nuestra madurez neurológica. Científicamente, sistémicamente se ha comprobado que la madurez neurológica se da hasta los 25 años. Y nosotros tenemos que estar, nos tienen que estar repitiendo la orden una y otra vez. Después de los 25 años es que ya vamos, ¿verdad? Pero hasta los 25 años es lo que va madurando lo que es la corteza cerebral y es ahí donde nosotros ya, ¿verdad? Adquirimos. Imagínense nuestros niños con 10 añitos. ¿Ah? Por eso debemos de ser muy asertivos. Ahora, herramientas. Casa, construir, ¿verdad? Habíamos hablado, primero que todo, yo tengo que trabajar con mi niño la autonomía. Yo tengo que tratar de lograr que mi niño sea independiente a la hora de estudiar, ¿verdad? Y ustedes dirán, anda, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo lo hago? Lo primero que tengo que hacer es, lo primero que yo tengo que hacer es establecer normas y límites, que ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Yo tengo que establecer normas y límites con mi niño para que él pueda adquirir autonomía e independencia. Tenemos que ayudar a decisiones. Muchas veces somos irresponsables y dejamos que nuestros niños tomen decisiones, pero no quiere decir que voy a obviar la opinión del niño. Yo escucho la opinión del niño, pero yo soy quien oriento al niño. Yo soy la que le hago ver, escucho y le digo, ¿no te parece bien si en vez de esto quedaría esto bien? Le doy la opción, le doy 1, 2, 3 opciones para que él las piense y escojamos la correcta. ¿Cierto? Esa es una estrategia. Enseñarse a valer por sí mismo. Vean, hay niños que tienen 8 años y los papás lo están bañando. Sí, hay niños que todavía a los 8 años, 9 años le estamos armando el bulto. Ellos pueden armar sus bultos, pero al final yo le voy a revisar ese bulto si lo que lleva lo está llevando bien. No puedo dejar que mi hijo deje de participar porque ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy anulando al niño. Yo no puedo hacer eso, ¿ok? Prepararlo ante la posibilidad del fracaso. Y eso es algo que hasta nosotros mismos grandes nos cuesta y nos frustra cuando fracasamos en algo. ¿Sí o no? Y marcarles a ellos bien los horarios de lo que van a ir haciendo. Anticiparlos. Y Ubi dijo algo muy interesante ahorita. ¿Qué fue lo que dijo Ubi? No nos hagamos responsables de lo que ellos tienen que hacer. No podemos hacer eso. Tenemos que hacer que ellos sean responsables de lo que hacen, de las decisiones. Otra segunda herramienta es la organización. Yo tengo que crear en mi niño que él aprenda a ser organizado. Y miren cómo se logra. Vean ahí qué bonito. Hacemos un reloj, vean qué lindo, donde le vamos marcando al niño cada actividad que va realizando con colores bien bonitos y muchas veces hasta con motivos, ¿verdad? De acuerdo al interés que el niño tenga, para que él haga y estructure lo que va a realizar en la tarde, porque estamos hablando aquí ya en casa. Ubi dijo algo importante, como tienen horario en la escuela, también tenemos que tener En casa. muy bien. Entonces, eso les va a ayudar al niño a hacerse más responsable, a ser más autónomo y a organizarse. Y también, vean, son diferentes tipos de relojes. Ahí tenemos el reloj de la rutina, ¿verdad? Todo esto nos sirve a nosotros para que el niño aprenda a organizar su tiempo. Bien, tenemos el reloj de las citas. Vean ahí.
Eso que está allá es la economía de fichas. Ese que tenemos allá es un registro de actividades y al mismo tiempo el niño está trabajando el refuerzo con su mamá o con la maestra, con la persona que es y va registrando las conductas. Se recomienda, no sé, antes se le acostumbraba al padre o al maestro decirle, vamos a hacerle un cuadro de conducta con caritas felices y con caritas tristes. Eso no se debe de hacer. Eso no es recomendable. ¿Por qué? Porque eso lo que fija es conductas y estamos diciendo esta conducta es buena, esta conducta es mala, pero eso no es verdad. Las emociones, los gestos están netamente relacionados con lo que es los gestos, están relacionados con los sentimientos, con las emociones y no hay emociones malas. ¿Qué pasaría si yo no siento rabia cuando me hacen algo? ¿Qué sería de mí? Pasa todo el mundo sobre mí. Lo que tenemos que saber es, lo que tenemos que entender es que tenemos que saber manejar eso. Entonces no podemos utilizar caritas alegres, caritas tristes, ¿verdad? Porque estamos dándole al niño a entender que esas conductas son malas y no son malas, ¿ya? Son necesarias para la vida y hay que saber qué manejarlas. Entonces, Sí. es necesario que ustedes vean la edición de ese material, porque vean, ¿saben qué? Si ustedes están estudiando educación, psicología o alguna, ustedes tienen que ir actualizándose de acuerdo al material y al tiempo. Nosotros somos médicos y como médicos cada día todo va que y nosotros tenemos que ir a la vanguardia. Tenemos que ir porque quizás ustedes tienen unos libros viejos. Exacto, entonces vean, actualizarnos día a día. Somos profesionales del área de la salud y les voy a decir la verdad, tenemos en la mano nosotros una gran responsabilidad, porque la salud mental es lo que mueve el mundo. Eso es una gran realidad, ¿ok? Entonces, vean qué interesante esta tercera herramienta. Yo ya les hablé a ustedes de los estilos de aprendizaje, ¿verdad? No les voy a hablar ahorita, vamos a ir un poquito más rápido. Y ahora, ¿verdad? Gracias. Gracias. Esta herramienta ya nosotros hablamos al principio de ella, de los estilos de aprendizaje. Estas son otras técnicas también y se las coloco allí para que las vean y yo sé que ustedes ya las manejan porque en algún momento cuando estábamos en el colegio, esas fueron las técnicas que nos enseñaron a nosotros. El diálogo, el debate, tormentas de ideas, dramatizaciones, técnicas expositivas, mapas conceptuales, trabajos de investigación, dibujos, cuadros comparativos, líneas de tiempo, estudios de caso. Y cada una de esas técnicas se utiliza de acuerdo a lo que queramos aprender. Si yo quiero aprender, voy a poner un ejemplo sencillo, fecha, trabajo líneas de tiempo, ¿verdad? Con la técnica de líneas de tiempo. Y cada uno tiene una razón de ser. Si yo quiero desarrollar la comunicación, voy a trabajar el diálogo y el debate. Y así sucesivamente. Si yo quiero que el niño aprenda a expresarse físicamente, utilizar su cuerpo, utilizo dramatizaciones. Y al mismo tiempo esto tiene que ver también con los estilos de aprendizaje, ¿sí o no? Todo va relacionado una situación con la otra. Bien, para ir terminando, quiero que tengan en cuenta ciertas consideraciones y que no las olviden, ¿verdad? Porque son muy importantes. Número 1, no intentes resolverle a tu hijo sus situaciones. Y yo no hablo de, no hablo y no me gusta utilizar expresiones negativas, problemas, porque eso no se usa, ¿verdad? Porque es que tenemos que evitar estas expresiones que se llaman expresiones lesivas, para no decir violentas. Y tenemos nosotros como padres, como docentes, aprender a utilizar también
un vocabulario que en vez de ayudar lo que hace es afectar. Palabras negativas, no. Tenemos un problema, no, tenemos una situación. Vamos a resolver. Te voy a pegar, no, ven, te voy a disciplinar, ¿ok? Entonces, es muy importante. No vamos a resolverle al niño las situaciones que tenga, vamos a trabajar con él. No querramos pretender que el niño es focalizado en una sola línea, porque somos seres como integrales, tenemos, gracias a Dios, las capacidades de poder atender varias situaciones en una, ¿verdad? Entonces, podemos ver varias áreas y a veces queremos también que el niño solo se enfrasque en una sola situación. Las expectativas tienen que ser reales. A veces tenemos expectativas irreales con nuestros niños. Y yo tengo que ser realista, qué es lo que yo tengo en la mano, ¿verdad? Él tiene una situación, yo tengo que trabajar siempre teniendo en cuenta esa situación que tiene el niño, ¿verdad? Ahora, cuando ahorita hablábamos de colocarse en la piel del niño, que se llama empatía, que es una expresión bastante, ¿verdad? Nosotros tenemos que proyectarnos en ellos y ver que es un niño y que no es un adulto y que tiene en este momento y está en una etapa del desarrollo, que de acuerdo a esa etapa del desarrollo, así él va a alcanzar los objetivos. Piaget habla de etapa sensoromotriz, preoperacional, operación concreta, operación formal. Piaget no habló por hablar. Y en el sistema educativo, nosotros tenemos el deber de aprenderlas y saber, y como padres también, qué es lo que el niño en esa edad va a alcanzar. ¿Ok? Lo otro es conocer y respetar los estilos de aprendizaje. Los que tenemos hijos, tenemos que saber cómo nuestros niños aprenden para así ayudarlos, ¿verdad? Estamos en una condición anormal, sí, ¿verdad que sí? Desde la pandemia y antes de la pandemia. Entonces nosotros tenemos que tratar de adaptarnos a eso. No tenemos por qué criticarlo. Como vimos ahorita que era lo que estaba haciendo la mamá con el niño. Lo estaba criticando porque el chiquito estaba mirándole la hoja, ¿verdad? Pobrecito ese chiquito. Entonces no vamos a caer en eso. No vamos y ni debemos de caer en eso, ¿verdad? Ahora, si hay una falencia, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Buscarla y ayudar a ese niño para que ese niño pueda, ¿qué? Avanzar. También es muy importante casa, colegio, tareas, ya sea refuerzo con particulares o con nosotros como padres. ¿Ya? Es muy importante el apoyo, más que todo es el apoyo en el hogar, para que tengamos un niño completamente seguro, que su autoestima esté bien elevada, que sea un niño, bueno, que sea un niño feliz ante todo, porque muchas veces no tenemos en cuenta eso por el tiempo de nosotros, el tiempo laboral, también aparte del tiempo laboral, el tiempo en casa es poco, porque cuando estamos en casa somos ausentes. Como decía la doctora Rosana, es muy bonito. De pronto un domingo vamos a mirar una película. ¿Qué película quieren? Hacer teatro en casa, nosotros mismos con ellos. Vamos a hacer pintura, ¿sí? Vamos a dibujar. Tráete el rompecabezas que está allá. Vamos a armar, vamos a colorear. Pero ¿qué pasa? Que nosotros a veces, ahora se va a ensuciar el piso. Mira esto, ¿qué vas a rayar la pared? ¿Qué tal? Entonces estamos pendientes de otra cosa más, no de la felicidad de ellos. Y ellos son niños que siempre deben estar felices para crear esas bases de autoestima, de seguridad, de muchas cosas que ellos van a afrontar más adelante, porque siempre se van a ver reflejados. Son varias etapas, de 0 a 6, ¿cierto? De 6 a 9, 10, ya viene la preadolescencia, ¿sí? Después viene su adulto, que siguen siendo preadolescentes, así tengan 18 años, perdón, son adolescentes. Preadolescentes son de 10, 9 en adelante, 12, 13. Pero ya es muy importante manejarle esa parte de la adolescencia, porque entonces vienen ya tantos cambios como físicos, fisiológicos, y es donde nosotros tenemos que estar ahí en apoyo. También es muy importante que la unión familiar, vuelvo y repito nuevamente, es fundamental. Y eso es una cadena.
Por lo menos yo allá a los pacientes le digo, esto no es solamente mandarlos a la terapia, porque muchos padres llevan a los niños a la terapia y la terapia es buena, pero lo fundamental es la casa, el hogar, el apoyo que nosotros como padres le demos a esos niños, que le creamos la seguridad, ¿ya? Esos niños prácticamente que son unas esponjas, perciben, se dan cuenta de todo, de los gestos, como decía la doctora Rosana, ellos se dan cuenta cuando estamos alegres, cuando estamos tristes, cuando estamos molestos. La forma también adecuada para hablarle a ellos es bajarnos, ¿sí? A la estatura de ellos, mirarlo a los ojos, tener el contacto visual con ellos, hacerlos sentir importantes, porque muchas veces nosotros a veces los dejamos que, papi, no están hablando, nosotros estamos pendientes del celular, estamos pendientes del noticiero o del trabajo. Entonces siempre sacar un espacio para ellos. Bueno, antes de continuar, vamos a realizar ahora un test. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta. Vamos a aprovechar las conferencistas y hacer cualquier pregunta que tengamos. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces continuamos. Bueno, ahora vamos a hacer uso de algo que se llama TIC, las TIC. ¿Han oído hablar de las TIC? ¿Qué son las TIC? ¿Ah? La tecnología. Y esa es otra herramienta que podemos usar con nuestros hijos. Ahora la vamos a usar nosotros. Aquí, y yo no sé si ustedes saben cuál es su tipo de aprendizaje, cuál es su estilo de aprendizaje. ¿Ustedes saben cuál es su estilo de aprendizaje? Hoy lo vamos a trabajar y los que estamos allá, desde casa, donde estamos, también lo podemos hacer. Vamos a tomar nuestro teléfono y vamos a escanear el código que tenemos ahí. En este momento les va a salir un test de estilos de aprendizaje. Vamos a dar los que están allá también, ¿verdad? Ok. Este es un test de estilo de aprendizaje. Vamos a ver ahorita cuál es nuestro estilo de aprendizaje y vamos a ir marcando, ¿verdad? De acuerdo a nuestra consideración o a lo que nos identificamos, a tomar la opción que queramos. La primera dice, ¿qué tipo de examen realizas con mayor facilidad? ¿Un examen escrito, un examen oral o un examen de opción múltiple? La número 2 dice, ¿cuándo tienes que aprender algo de memoria? ¿Memorizas lo que ves y recuerdas la imagen, por ejemplo, la página del libro? ¿Memorizas mejor si repites lo estudiado rítmicamente y recuerdas paso a paso? ¿O memorizas a base de pasear y mirar y recuerdas una idea general mejor que los detalles? 3. Cuando estás en clase y el profesor explica algo que está escrito en la pizarra o en tu libro, ¿te es más fácil seguir la explicación escuchando al profesor? ¿Te aburres y esperas a que te den algo para hacer? ¿O lees el libro o la pizarra? Vamos con la 4. Marca la frase con la que te identificas más. ¿Prefieres escuchar chistes que leer cómics? ¿Tus cuadernos y libretas están ordenados y bien presentados? ¿Te molestan los tachones y las correcciones? ¿Te gusta tocar las cosas y tiendes a acercarte mucho a la gente cuando hablas con alguien? 5. ¿Cuál de las siguientes actividades disfrutas más?
ver películas, escuchar música o bailar. 6. ¿De qué manera te resulta más fácil aprender algo? ¿Repitiendo en voz alta, escribiéndolo varias veces o relacionándolo con algo a poder de ser para ser divertido? 7. Cuando no encuentras las llaves en un bolso, ¿qué haces para encontrarla más rápido? Sacudes el bolso para oír el ruido de la llave. Lo buscas mirando dentro del bolso o lo buscas con la mano pero sin mirar. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Cuando te dan instrucciones, te pones en movimiento antes de que acaben de hablar y explicar lo que tienes que hacer. ¿Recuerdas con facilidad las palabras exactas de lo que te han dicho o te cuesta recordar las instrucciones orales? Pero no hay problema si te las dan por escrito. 9. ¿Cuál de estos ambientes te atrae más? Uno en el que escuches las olas del mar, uno con una hermosa vista al océano o uno en el que se sienta un clima agradable. 10. Si te ofrecieran uno de los siguientes empleos, ¿cuál elegirías? Director de un club deportivo, locutor de una emisora de radio o editor de una revista. 11. ¿A qué tipo de evento prefieres asistir? ¿A un concierto de música, a una muestra gastronómica o a un espectáculo de magia? 12. Si tuvieras mucho dinero ahora mismo, ¿qué harías? ¿Viajar y conocer el mundo? ¿Comprar una casa o adquirir un estudio de grabación? 13. En la clase lo que más te gusta para aprender es que se organicen actividades en las que los alumnos tengan que hacer cosas y puedan moverse, que te den el material escrito y con fotos o diagramas, o que se organicen debates y que haya diálogo. 14. Principalmente, ¿cómo te consideras? ¿Sociable, atlético o intelectual? 15. Si tuvieras que quedarte en una isla desierta, ¿qué preferirías llevar contigo? ¿Un radio portátil, gasolina y comida enlatada o algunos buenos libros? 16. ¿Qué cosas te distraen más en clase? ¿El ruido, el movimiento o las explicaciones demasiado largas? 17. ¿Qué programas de televisión prefieres? ¿Noticias sobre el mundo y la actualidad? ¿Programas de entretenimiento? ¿Reportajes de descubrimiento y lugares? 18. ¿Qué prefieres hacer en tu tarde libre? ¿Ir al cine, quedarte en casa o ir a un concierto? 19. ¿De qué manera te formas una opinión de otras personas? ¿Por la sinceridad en su voz? ¿Por la forma de estrecharte la mano o por su aspecto? 20. ¿Cómo prefieres pasar el tiempo con tu mejor amigo? ¿Viendo algo juntos, conversando o paseando o haciendo deporte? 21. ¿Cómo definirías tu forma de vestir? Con gusto y conjuntada, discreta pero correcta, informal. 22. Si pudieras elegir, ¿qué preferirías ser? ¿Un gran músico, un gran médico o un gran pintor? 23. ¿Qué es lo que más te gusta de una habitación? Que sea confortable, que sea silenciosa o que esté limpia y ordenada. 24. ¿Qué es lo que más te gusta de viajar? ¿Conocer lugares nuevos, conocer personas y hacer nuevos amigos o aprender sobre otras costumbres? Ahora, donde dice puntuar, ustedes le van a dar clic ahí y eso los va a llevar a la respuesta. Y ahí van a ver cuál es el estilo de aprendizaje. Y recordemos, siempre tenemos todos los estilos de aprendizaje. Lo que pasa es que hay unos que son más fuertes que otros. ¿Ya les salió? ¿Era ese el que ustedes creían, el que tenían? ¿Y los que están allá del otro lado? ¿Es ese? ¿Ya lo confirmaron? ¿O algunos les dijo, wow, no lo sabía? Ok. Ahora, chicos,
Vamos a alguno que quiera leer cuál es el primero, cuál es el segundo estilo y cuál es el tercero. ¿A quién le salió? A ver, ¿quién quiere compartirlo? ¿Alguien que quiera compartir sus resultados? Bueno, a mí me salió de primero el auditivo, de segundo el visual y el tercero el kinestésico. El kinestésico. Realmente sí pensé que era auditivo porque muchas veces cuando trabajo y hago facturas de compra largas y toda esta cuestión, casi siempre pongo música. Y mis compañeros siempre me dicen, ¿tú cómo eres capaz de escuchar música y concentrarte? Pero es la forma como... Y bueno, a mi esposo le salió el kinestésico. Y me da risa porque le digo que es igual a mi hijo. Mi hijo tiene autismo, tiene 4 años. Entonces, cuando usted hablaba de eso, a veces digo, bueno, no sé, porque a veces siento que lo presiono, que tiene que estar sentado en la silla, pero digo, quizás si empiezo a utilizar esta herramienta de que le doy tiempos para que, porque él tiene un nivel de cognitivo alto y de funcionalidad, pero a veces no hago transiciones en de pronto en que lo dejo levantarse. Y esta cuestión, digo, si uso esta estrategia, de pronto me puede funcionar. Y yo le digo a él, tú aprendes exactamente igual que César, porque no es como capaz de concentrarse en algo o estar sentado, quizás, entonces de pronto esa estrategia me funciona. Ok, gracias. Vean, ahí tenemos el ejemplo del compañero. Manuel hizo su test, vean, y le salió visual, auditivo y kinestésico. Y les quiero contar, a los niños con trastornos del espectro autismo hay que aplicarle otro tipo de test. ¿Ya? El test para ellos es un test más visual. Hay otros test que también se aplican para ellos, es mucho más sencillo. En internet, las TIC es algo maravilloso. Si nosotros sabemos utilizar la tecnología, podemos también hacer uso de ella para que nuestros hijos aprendan. ¿Ya? Ha sido una oportunidad del COVID porque nos ha llevado a hacer uso de esas TIC. Entonces, les agradezco mucho, ¿verdad? Por su asistencia, los que están allá, los que están acá. Y bueno, espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Si hay alguna duda o alguna pregunta, por favor pueden hacerla. ¿Entendieron el test? Muy bien, lo pueden aplicar también con sus compañeros, sus amigos, todo, para que les explique. Súper, ¿cierto? Bueno, gracias a todos por venir pues a esta conferencia. Las personas que están conectadas, gracias por compartir con nosotros. Y bueno, nos veremos en una nueva oportunidad. Estén pendientes siempre en la página de Cajamá, donde colocamos todos los eventos que hacemos mensualmente. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora, por compartir. Doctora Ubis, agradecido. Ahí está.